les decía, por estar esta mañana en su casa, nos gozamos, ¿verdad? Mucha felicidad para todos. Hoy estamos celebrando, bueno, la Navidad, es decir, una fecha como hoy, ¿verdad? En el mundo entero. Y Dani decía ahorita una cosa que es real, ¿no? Que, es decir, el mundo no se pone de acuerdo acerca de si era la fecha o no. La fecha a veces no es tan importante, damos mucha importancia a veces a la fecha. Creo que la importancia está en el acto. ¿Verdad? Lo que celebramos. Es cierto por algunos indicios que hay en la Biblia que es muy probable que esta no haya sido la fecha, sino que haya sido en verano. Porque la Biblia dice que los pastores velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y en invierno ellos no sacaban el rebaño a pastorear, porque en Israel cae nieve, en las zonas montañosas de Israel cae nieve. Por eso se cree que fue en verano. Pero lo importante es lo que nosotros celebramos. Una de las cosas que podemos notar detrás de este hecho, que a veces hacemos tanto énfasis, el domingo pasado hablamos de eso, ¿no? Hacemos tanto énfasis en el niño, en el nacimiento de Jesús, pero realmente cuando nosotros miramos las Escrituras, lo extraordinario que tiene la Navidad es todas las promesas, todo lo que conllevó ese nacimiento, todos los beneficios que Cristo trajo a la humanidad al venir a nacer y encarnarse en este mundo. Y eso es lo que realmente cuenta. Ustedes saben cuánto duró todo ese tiempo de bendiciones para la nación de Israel. 33 años. Es decir, no fue un nacimiento y ya. Es decir, Jesús nació y durante toda su vida lo único que hizo fue bendecir a Israel de una manera extraordinaria. La Biblia lo describe como algo tan extraordinario que dice, aumentaste la alegría, el pueblo se llenó de gente. Durante todo el tiempo el ministerio de Jesús, Israel estaba, pudiéramos decir, revolucionado como nunca antes en su historia. Y lo más hermoso es lo que ha perdurado hasta el día de hoy. 2000 años de celebración, ¿verdad? Recordando lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. He titulado la meditación de esta mañana, hermanos, tras la tormenta del arco iris. Responde un poco a la letra de un antiguo himno cristiano que hablaba acerca de esto, ¿verdad? Y lo titulé así porque cuando nosotros miramos lo que Israel estaba viviendo cuando Cristo nació, la esperanza que surgió fue algo extraordinario. Les invito en sus Biblias a buscar Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 7. Isaías 9, versículos del 1 al 7, dice la Biblia, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre mi reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar. Padre, gracias por el día de hoy, gracias por tus bendiciones, gracias porque Cristo un día nació, Señor, para darnos vida, para darnos esperanza, Señor, para, Señor, traernos algo diferente a nuestras vidas, porque tú puedes cambiar, sanar, restaurar nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias, oh Señor, porque aún hay esperanza para un mundo convulso. Permite que el mensaje de esta mañana podamos entenderlo, podamos atesorarlo en nuestra vida, Señor, y también podamos compartirlo. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos míos, el mensaje de la Navidad nos recuerda
que Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios es fiel y cumple sus promesas. Yo no sé para ustedes, pero para mí una de las cosas más difíciles, más desesperantes y más frustrantes es cuando yo tengo que esperar. Es decir, esperar y tener paciencia, pero esperar para algo, para mí es bien complicado. Cuando anhelo alcanzar algo, me trazo alguna meta o anhelo tener algo y ese algo depende, es decir, para lograrlo depende de un tiempo indefinido en el cual yo no sé cuándo se va a alcanzar, para mí es bien frustrante. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí eso es algo un poco complicado, me estresa, me frustra, me desespera, a veces me deprime. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos a venir para los Estados Unidos, gracias a Dios lo teníamos todo, nuestros papeles estaban bien, fuimos a la embajada, nos entrevistaron, todo estaba perfectamente bien. Yo recuerdo que estando nosotros en la cola, miles de gente pasaban por la entrevista y yo veía que a alguien siempre lo viraban para atrás porque le faltaba algo o vimos la experiencia, una experiencia triste, una familia, un matrimonio de 3 hijos, aprobaron a todo el mundo menos a uno de los hijos. Y uno se queda así y dice, wow, tremendo. Y era algo, cada vez que veíamos le falta algo a alguien y a nosotros, bueno, cuando llegamos a nosotros nos entrevistaron, la persona nos dijo, no, todo lo de ustedes está en regla, está bien. Y ya estaba tan prejuiciado que a todo el mundo le faltaba algo que a mí no me faltara y dije, está difícil, ¿no? Le pregunté a la persona, ¿seguro que no le falta nada? No, señor, a usted no le falta nada. Y le voy a decir, ¿seguro? No queda nada, todo está bien, sí, todo está bien. Dije, bueno, falta la entrevista ahora con él. Nos dijo, con el funcionario americano, él le dirá si, pero todo está en regla. Subimos, fuimos a la entrevista con con el funcionario americano. La entrevista nuestra creo que duró 10 minutos, no mucho más que eso. Y nos dijeron, todo está bien, señor. Aquí nos entregó un número y demás y nos dijo, esperen a un pase y esperen a que para tal día, ¿no? Nos dio una fecha para ir a buscar su visado y demás. Y cuando fuimos a la fecha señalada, que fuimos a recoger nos dijeron que nuestro caso había entrado en lo que ellos le llaman un proceso administrativo. Me quedé, y ¿eso qué cosa es? Le dije a la persona. Y me dijo la persona, el funcionario que nos atendió, le pregunté, bueno, ¿qué cosa es un proceso administrativo? Me dijo, un proceso administrativo. Y yo le dije, sí, pero ¿qué cosa es? Me dijo, un proceso administrativo. Y yo, sí, pero dígame que, señor, ya le dije que un proceso administrativo. Bueno, ¿qué tiempo dura eso? Eso puede durar una semana, puede durar un año, puede durar años. ¿Y esto qué cosa es? Y me dijo literalmente, así que ni venga más a la embajada ni llame más. Nosotros le avisamos. ¿Y esto qué cosa es? Se le cae a uno las alas del alma. Óyame, pues fue un tiempo estresante y difícil. Ese tiempo de espera, de incertidumbre que tú no sabes. Dice, ¿qué va a pasar? Y me puse a orar al Señor realmente con una gran angustia. Y le dije, Señor, tú sabes que nosotros no buscamos esto y venir para acá. Sucedió algo de forma inesperada. Me encantaría poderme ir en mi oración, pero no quiero que me des una bendición por una perreta mía. No quiero que me des bendiciones porque me tienes que bendecir. No quiero bendiciones a cualquier precio. Aprendí, en ese tiempo había estudiado la historia del pueblo de Israel. Dios bendijo a Israel muchas veces por perretas que el pueblo cogió. Y Dios le dijo, ok, ¿tú quieres la bendición? Ahí la tienes. Y la bendición terminó siendo una maldición para el pueblo. Le dije, Señor, yo no quiero bendiciones de ese tipo. Aunque yo ame aquí lo que ame, si no es tuyo, dime que no, que ya se pasará. Y sentí una paz tan grande del Señor. Y como nunca antes en mi vida, no soy a hablar mucho de eso, pero sentí que la voz del Señor que me dijo, no te preocupes que en enero te va a llegar tu salida. Eso fue en el mes de octubre. Y estábamos realmente angustiados. Y le dije a Diricio, no te preocupes, en enero. Mira, hermano, no le voy a hacer el cuento largo. Todos los detalles de la historia. Pero en enero nos llamaron de la embajada. Y le dijeron, Señor, venga a buscar su visado. Y mira, fue otro de los grandes milagros que Dios hace. Porque todos nuestros papeles ya estaban vencidos, estaban pasados de fecha. Y no tuvimos que renovarlos. No tuve que pagar
No tuve que pagar el chequeo médico, vine para acá sin pagar el chequeo médico. Grisi venía con la carta de salud vencida, no se la pidieron. Le dije a Grisi, no te preocupes, vamos para el aeropuerto y si nos piden algo, bueno, viramos para atrás. Fuimos al aeropuerto, nada. Fue un milagro del Señor. Y recuerdo también, uno de los sueños de mi vida siempre fue ser profesor. Yo fui en Cuba profesor del seminario teológico bautista. Y siempre, una vez cuando llegué aquí, contacté con un doctor en teología, profesor y director de un seminario, y me estaba orientando y me dijo, Jimmy, ¿cuáles son tus sueños? Y yo, chico, mis sueños son estos. Pero una vez una persona me dijo, no, aquí ser profesor de un seminario se requiere ser doctor y tener varios doctorados. Y dije, ¿what? Y dije, bueno, Señor, tú sabes que ese es mi sueño, pero... Y empecé a orar por aquello. Fue una etapa larga y frustrante también en mi vida. Pasé por un proceso largo. Se me dio la oportunidad de poder estudiar, pero para mí yo dije, estudié por gusto, no voy a decir, gasté mi dinero por gusto, esto no tiene no creo que tenga mucha relevancia. Y nada, pasaron unos cuantos años, pasaron más de 5 años, y un día me invitaron. Me dijo mi hermano, oye, en una universidad en Luisiana están buscando profesores hispanos. ¿Por qué tú no mandas tu...? Le dije, no, yo no estoy para eso. Ya estaba uno ya todo desanimado y ya no estoy pensando más cargas encima, que tengo mucho trabajo y ya lo que estoy es cansado. Y bueno, pasó aquella historia. Pasó como un año y mi hermano me volvió a contactar. Me dijo, oye, ¿por qué tú no aplicas? Todavía esa universidad está buscando profesores. Y tampoco le di mucha importancia. Le digo, oye, compadre, yo estoy tan ocupado que yo lo que quiero ya es quitarme cargas de encima. Y cuando pasó el tiempo, mi hermano me dijo, oye, tú sabes que me propusieron de director del programa hispano de la universidad y yo necesito que tú vayas conmigo para ser profesor de la universidad. Y yo dije, bueno, Señor, 3 veces la oportunidad tiene que ser del Señor. Y hoy le doy gracias a Dios. Estoy dando clases en la Universidad Bautista de Luisiana. Aprendí una cosa, hermanos, con esta experiencia, que las cosas del Señor, la impaciencia, es uno de los conflictos más grandes de nuestra vida, ¿verdad? Pero cuando uno descansa toda nuestra vida, nuestras cargas y nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones y ansiedades en las manos de Dios, Dios siempre va a tener un proyecto, un plan para tu vida diferente al que tú puedas imaginarte. Y les cuento esto porque la historia del nacimiento de Cristo estuvo relacionada un poco, tuvo que ver con una etapa de frustración para el pueblo de Israel. El nacimiento de Cristo fue el cumplimiento de una promesa que llegó en un tiempo de gran angustia para la nación de Israel. La Biblia describe la condición de Israel en aquel entonces. Dice Isaías 9, capítulo 9, versículo 1, dice, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. La Biblia describe el tiempo antes de la venida de Cristo como un tiempo de oscuridad, de angustia, de aflicción, de tinieblas. Dice tierra de sombra de muerte, pesado yugo y cetro de opresor. Eso era todo lo que Israel estaba viviendo. Ustedes se imaginan 400 o más de 400 años de historia esperando una promesa. A nosotros nos dan unos años y nos deprimimos, nos desanimamos y algunos hasta se apartan de la fe. Israel vivió más de 400 años esperando una promesa. Y llegó el momento, y cuando llegó el momento en que el profeta Isaías, quien profetizó 700 años antes de Cristo, y cuando el pueblo de Israel estaba en uno de sus peores momentos, la etapa más crítica de Israel, estaba a punto de ser llevada cautivo por los babilonios. Cuando Babilonia vino, destruyó, arrasó completamente a Israel. Los asirios arrasaron completamente a Israel. En el tiempo de Isaías fue Asiria quien destruyó casi todas las tribus. Israel estaba realmente en una penuria tremenda. Dice la Biblia, describe, Isaías es el que mejor describe el cuadro político, social en que vivió la nación de Israel. Dice que el hambre en Israel fue tan grande que las personas se comían la suela de sus zapatos.
Y las madres llegaron a matar a sus hijos para comérselos por hambre. Qué tremendo, ¿verdad? Pero un día Dios le dijo a su pueblo, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustias. Y lo que se profetizó fue precisamente lo que hoy estamos celebrando, la Navidad, el nacimiento de Jesús. ¿Cómo hizo Dios valer su promesa en aquella etapa tan difícil de la historia? Porque me imagino que haya sido difícil, ¿verdad? Para el pueblo decirle, después de tanto tiempo, oye, va a suceder esto para ustedes. Me imagino que haya sido casi increíble, ¿verdad? Pero cómo Dios hizo valer la historia, es decir, la promesa, en primer lugar la hizo valer recordándole a Israel milagros que Dios había hecho en el pasado de su historia. Cosas extraordinarias que el Señor había hecho. Dice la palabra de Dios en el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su opresor y el cetro de su opresor, y la vara de su hombre y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Dios les recordó su pasado, el milagro que Dios había hecho con ellos. Dice, va a suceder de la misma manera que sucedió cuando ustedes, en el periodo de los jueces, fueron hostigados por los madianitas y vivieron casi 400 años hostigados por una nación que no lo dejaba, dice la Biblia, ni siquiera comer el sembrado de lo que ellos cultivaban. Porque dice en el periodo de los jueces que cada vez que Israel sembraba, los madianitas venían y se llevaban todo lo que ellos habían cultivado. Un día Dios levantó un hombre, un juez llamado Gedeón, y por medio de la mano de Gedeón, Dios destruyó a los madianitas, y dice la historia bíblica que más nunca Madián se volvió a levantar contra Israel. Y Dios les recuerda la historia. Le dice, si en el pasado hice eso por ti, ahora lo seguiré haciendo. Porque Dios nos recuerda a través de sus promesas que Él las cumple y que Él es fiel a sus promesas. Pueden pasar años, pero Dios cumple sus promesas. Dios les recordó la historia. Lo voy a hacer como en el día de Madián, cuando te liberé de la mano de los madianitas. Una de las cosas, hermanos, que tendemos a hacer o tiende a suceder en nuestra vida cuando estamos excesivamente desanimados o desesperanzados, es que olvidamos las bendiciones que el Señor nos dio en otro tiempo en nuestras vidas. Cuando estamos desanimados, olvidamos el pasado nuestro. Muchas veces olvidamos que Dios en un momento de nuestra vida hizo algo extraordinario y nos sacó de eso, ¿verdad? Tendemos a olvidar las bendiciones que el Señor nos dio en otro tiempo. El Señor ahora, el anuncio del nacimiento de Cristo, lo recuerda con una experiencia pasada. Voy a hacer ustedes ahora lo mismo que hice hace unos cuantos años atrás. Es lo que Dios le está diciendo. El Salmo 103, capítulo 103, versículo 2 dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Alaba, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El viernes estábamos hablando que a veces las bendiciones que Dios nos da no tan solamente son regalos que a veces nos llegan de momento, sino que son a veces beneficios que llegan a nuestra vida que otras personas no los tienen. Y uno de ellos que muchas veces no nos damos cuenta es poder vivir tranquilo. Cuando otros están desesperados, cuando otros no pueden dormir porque están llenos de deudas o tienen conflictos en sus trabajos, en su familia, nosotros podemos dormir tranquilos. A veces cuando estoy bien abrumado por las cosas y las circunstancias, porque como pastor muchas veces tengo que oír los cuentos que todo el mundo me hace de todos los conflictos y los problemas de su vida. Y a veces en mi trabajo, mis compañeros de trabajo, me pasa esto y me pasa lo otro. Y cuando yo veo sus historias, digo, wow. Y cuando reflexiono en mi historia, digo, gracias Señor, porque yo voy a mi cama tranquilo todos los días. No tengo que esconderme, no tengo deudas con nada, no debo nada, estoy tranquilo. Eso es un beneficio que Dios nos da, estar en paz. Poder estar en paz. La otra cosa que nos sucede muchas veces cuando estamos frustrados es que suele suceder que nos desvalorizamos. Comenzamos a publicar una baja opinión de nosotros mismos, como si no valiéramos nada. Nos empezamos a convencer a nosotros mismos
de que nosotros no servimos para eso. ¿Cuántas veces nos decimos, a veces alguien nos dice, oye, ¿por qué no haces esto? Eso no es para mí, yo no sirvo para eso. Lo peor es que hacemos pública esa desvalorización. No solo nos convencemos a nosotros mismos, sino que cuando hablamos con alguien, le decimos que nosotros no servimos para eso. Y empezamos a quitarnos y a restarnos valor. Le decimos a la gente, no sirvo para eso, no soy inteligente, eso no es para mí. O la suerte no está conmigo, a mí Dios no me ha querido bendecir. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hermanos míos, tener un concepto alto o bajo de uno mismo es pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque significa más o menos como decirle a Dios, conmigo te equivocaste, fallaste conmigo. A mí me hiciste mal. O a mí tú no me quieres bendecir. Es como decirle a Dios eso. Y hermanos, Dios no se equivoca con nosotros. Dios a ti te hizo perfecto. Dios se alegró, se gozó de ser tú la persona que eres, de darte la capacidad que tienes. Ok, es posible que no tengas la capacidad que otro tenga, pero no te fijes en lo que otro tiene, sino concéntrate en lo que Dios te dio a ti. Muchas veces la falta de efectividad y de productividad en nuestras vidas es porque nos pasamos la vida mirando la bendición que otro tiene y no somos capaces de ver la que hemos recibido. Y no somos capaces de utilizar o hacer valer lo que Dios nos ha dado a nosotros. La Biblia dice, nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y la explicación que viene de atrás es precisamente los dones que Dios nos ha dado, las habilidades para desarrollarlas. No te restes valor cuando Dios te ha hecho alguien especial. Y en segundo lugar, Dios hizo valer su promesa por medio de los atributos del Salvador, a quien Él había prometido. La seguridad, hermanos, de la promesa de Dios no depende de los factores externos que rodean tu vida. No dependen de las circunstancias ni de siquiera de tu carácter. Dependen única y exclusivamente del carácter de Dios. Cuando Dios le habló a su pueblo, le dijo, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Dios le está diciendo, todo lo que estás viviendo ahora desaparecerá. Hay una razón, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y empieza a describir el carácter de esa persona a quien Él está prometiendo que los liberará a Él de la condición en la que se encuentra. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La promesa de Dios para nuestras vidas descansa en el carácter de Dios, no en ti. No en tus capacidades, ni tus posibilidades, ni las circunstancias que rodean tu vida. Descansa única y exclusivamente en el carácter de Dios. Usted necesita en su vida un consejero. Ese niño que nació dice que será admirable consejero. Usted necesita un consejero. Su mejor consejero es Cristo. Usted necesita fortaleza porque está desanimado. Dice que este niño que nacerá, dice Dios fuerte. Ese es su nombre. Dios fuerte. Usted necesita seguridad. Saber que lo que usted va a hacer y que lo que usted va a emprender en su vida va a llegar. Y usted lo va a lograr y lo va a alcanzar. El nombre de este príncipe nacido sería Padre Eterno. Eso ofrece seguridad. Una de las cosas que más fortaleza le ha dado mi fe es conocer los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios que más me ha fortalecido, que más admiro, es la eternidad de Dios. ¿Ustedes saben qué significa que Dios sea eterno? Cuando hablamos de eternidad, ¿de qué hablamos? ¿En qué piensa usted cuando usted habla, cuando usted le dice la palabra eterno? Para siempre, ¿verdad? ¿Qué significa para siempre? Que no tiene final. Pero ustedes saben también qué significa la eternidad, que tampoco tuvo principio, siempre fue.
Dios siempre ha sido. Eternidad significa que Dios no va a cambiar. Significa que Él siempre ha estado. De hecho, la Biblia es uno de los libros más extraordinarios porque es el único libro que puede contar el principio. ¿Qué pasó al principio del surgimiento del mundo? Solo Dios lo puede contar porque el único que es eterno es Él. Él es el único que puede decir qué pasó al principio. Y eternidad significa que Dios es el único que ha contado el final de la historia porque es el único que está en el final de la historia. Eso es eternidad. La Biblia empieza con Génesis y termina en Apocalipsis. Y el Apocalipsis nos cuenta el final de la historia. Porque Dios es el único que ha estado allí. De hecho, es el único que ahora está ahí en el final. Qué tremendo, ¿verdad? La eternidad de Dios me dice a mí que puedo confiar en un Dios que nunca va a cambiar, nunca va a desaparecer, no va a envejecer, no va a morir, no, nada, siempre va a estar ahí y yo puedo caminar en esa dirección. Eso me ofrece seguridad. Y por último, dice que este príncipe que nacería, dice que será príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Qué tremendo, ¿verdad? Usted necesita paz. Vivimos en un mundo perturbador, pero necesitamos paz, ¿verdad? Necesitamos paz para muchas cosas. No hay guerra más grande que la que uno vive dentro de uno mismo. De la incertidumbre, el miedo, el no saber cuándo, dónde voy a llegar, dónde voy a estar, qué voy a hacer. Hermanos míos, concluyo la meditación de esta mañana. No se desespere. No se desespere. En los caminos del Señor, el que está en Cristo, todo llega en su momento. Porque Dios es el que ha prometido. Dice la Biblia, fiel es el que prometió. Por lo tanto, hermano mío, no se desespere. La desesperación produce insurrección y rebeldía. La desesperación produce insurrección y rebeldía. La insurrección lo lleva a querer usted tomar el control y resolver las cosas a su manera. Quiere usted ser el líder de su propia vida. Tengo que hacer algo. ¿Ustedes saben cuántas revoluciones Israel hizo antes de Cristo? ¿Cuántas personas se levantaron supuestamente esperando la promesa de un Mesías? A veces no conocemos la historia, pero antes de que Cristo apareciera, Israel se rebeló muchas veces contra el Imperio Romano. Se levantaron muchos líderes como Mesías para rescatar a la nación de Israel y todas aquellas revueltas fueron sofocadas. No es de extrañarnos que cuando Cristo nació, Herodes se alarmó, un rey de Israel, otro más, y salió a matar a todos los niños para sofocar aquella insurrección. Imagínense si Cristo hubiera nacido en un palacio, si hubiera armado una guerra civil. Dios es sabio. Dios es sabio. Y lo hubieran encontrado fácil, pero ¿quién se iba a imaginar que el rey iba a nacer en un pesebre o un establo? ¿Verdad? Por lo tanto, no se desespere. Déjele a Dios el control. La desesperación produce también rebeldía. La rebeldía le impide a usted ser humilde y someterse al Señor. Usted se rebela contra las circunstancias, contra lo que está viviendo, no lo acepta y termina, hermanos míos, alejándose del propósito de Dios. Así que no se desespere. En segundo lugar, deposite su frustración en las manos del Señor. Ore por su necesidad, hable con el Señor y cuéntele cómo se siente. Descanse su vida en la promesa de Dios, porque el que vino a liberar tiene atributos suficientes para poder satisfacer las necesidades suyas. Dice que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por último, confíe en el Señor. Déjele a Él las cosas. Miren, he descubierto en mi vida que Dios responde. Cuando nosotros descansamos en el Señor, ponemos nuestras ansiedades sobre Él. Dios responde más rápido de lo que nosotros podemos imaginar. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.
encomiéndale a Jehová tu camino, o como dicen otras versiones, encomiéndale a Jehová tu causa. Confía en Él y Él hará. Nosotros llevamos ya unos cuantos años en este país y hemos visto la mano de Dios, ¿verdad? Para los que están empezando nuevo, que están entrando en este país, es frustrante, es desesperante, ¿verdad? Mire, confíe, ponga en las manos del Señor, ore, póngale al Señor su vida, su causa, sus sueños y sus aspiraciones. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino. Tu camino pueden ser tus sueños o tus aspiraciones. Y póngale en las manos del Señor y el Señor va a responder, ¿verdad? Mira, el deseo de Dios es bendecirnos. Cuando celebramos la Navidad, recuerde que estamos celebrando la bendición que Dios le trajo al mundo. Le trajo a la nación de Israel y le trajo a nosotros los gentiles. El texto de la Biblia dice, Galilea del Jordán, dice, aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. No solo para Israel, era también para los gentiles, para nosotros. Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Y nos quiere bendecir. Y dentro de esas bendiciones está tu vida, no solo tu salvación, está todo lo que Dios quiere que tú hagas para bendecir a tu familia, para bendecir a tu sociedad, a tu comunidad donde tú vives. Así que pon tu vida en las manos del Señor, tus sueños. Una de las cosas que más fuerza me dio, que me dio fuerza en esta vida, les confieso, fue mi profesora de inglés. Cuando fui a dar clase de inglés, eso se lo he contado otra vez. Estábamos en la clase de inglés y, y ella estaba preguntándole a los estudiantes cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones. Usted sabe que en las clases de inglés casi son todas las personas acabadas de llegar que empiezan a estudiar inglés para salir adelante. Yo no he aprendido el inglés, pero he ido saliendo adelante. Y la profesora me dijo cuando iba a mí, Jimmy, ¿cuál es tu sueño? Ella no hablaba nada español, así que en mi mal inglés le dije que mi sueño era algún día hacer algún doctorado en psicología o algo de eso. Me dijo, qué bien. Y le dije, pero profe, ya estoy muy viejo para eso. Me dijo, ¿qué edad tú tienes? Digo, yo 50. Me dijo el profesor. Me dijo, hombre, no. Me dijo, tú te paras donde tú quieras. La edad no es un límite. La edad no es un límite. El freno te lo vas a poner tú. Así que sigue luchando. Y digo, oye, si esta señora piensa así, una señora mayor. Y digo, wow, a veces Dios nos habla a través de las personas, escoge a la gente para darnos un mensaje, ¿verdad? Para hablarnos, para inspirarnos a seguir hacia adelante, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque seguimos marchando y hoy veo las cosas que el Señor hace y el Señor después me recordó la historia. Los grandes hombres de Dios lograron grandes cosas en su vejez, no en su juventud. Abraham, Dios lo llamó a los 75 años y salió a emigrar a los 75 años de edad. Qué tremendo. Y cumplió la promesa que le hizo a Abraham cuando Abraham tenía 85 años. 100 años. A los 100 años nació Isaac. Cualquiera de nosotros se hubiera rendido. Pero dice, ya no puedo. Moisés sacó al pueblo de Israel con 80 años. Y Caleb conquistó la tierra prometida con 80 años. Y dije, wow, el Señor llama a los ancianos. Y yo no soy un anciano, ni usted tampoco. Así. Y el doctorado me lo gané gratis. Así que fíjese que si Dios quiere lo empiezo en enero. Así que mire usted, los sueños se cumplen. Sí se cumplen. Así que Dios hace cosas tremendas, ¿verdad? Cuando yo pensé que ya dije, estudié por gusto. No estudié por gusto. El Señor hace cosas grandes. Feliz Navidad y que el mensaje de esta Navidad, hermano, le sirva a usted para este nuevo año que empieza ahora. No se rinda. Dios no nos llamó a fracasar.
El Señor nos quiere bendecir. No solo te quiere salvar, Dios también quiere usarte, ¿verdad? Quiere usarte. Así que pon tu vida, tus sueños, tus aspiraciones, tus cargas, tus dolores en las manos del Señor. Dice la Biblia, porque un niño os es nacido, ¿verdad? A mí me encantan las profecías de Isaías porque Isaías siempre habla en presente como si se hubiera cumplido la profecía. Isaías escribió 700 años antes de Cristo. Toda su profecía no es porque algún día, Isaías lo daba por eso. Dice, porque un niño les es nacido, como si ya hubiera nacido el niño. Y eso es lo que Dios nos ha dado. Ya nos lo dio, ¿verdad? Y tenemos la bendición de todos los años celebrarlo. Así que seamos fieles al Señor. Que el Señor, hermano, le permita a usted este año poner su vida en las manos del Señor, descansar en Él, no sea impaciente. Dios cumple sus promesas, Él es fiel. Y como dice el título del mensaje, tras la tormenta, el arco iris. Puede pasar un tiempo de un poco de tormenta, de frustración, de dolor, de lágrimas, de no saber qué va a pasar, pero las tormentas pasan, ¿verdad? La tormenta pasa. Y el arco iris de Dios un día va a brillar en tu vida, ¿verdad? El Señor les bendiga.